Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con otro tema que es la conductividad térmica, y para ello nosotros ya empezamos a ver en clases anteriores algunos conceptos acerca de la misma, en el cual vimos los mecanismos de transferencia de calor, en el cual igual revisamos los materiales conductores y aislantes. Entonces, en términos prácticos, aquí tenemos un diagrama donde vamos a empezar a trabajar acerca de esta conductividad térmica. ¿Qué pasa? Tengo una atmósfera inicial o una atmósfera 1, ¿de acuerdo? En la que nosotros estamos representando 120 grados Celsius. Y lo voy a decir que es mi temperatura 1, ¿sale? Y también tengo del otro lado una temperatura en esta atmósfera que es la temperatura 2, que es de 50 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo una barra de plata. En este caso es una barra de plata por términos de ejemplo. La barra puede ser oro, níquel, cobalto, alguna aleación, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a tener en este caso? Vamos a tener esta barra de plata que va a conducir o va a transferir calor de un lado a otro. Entonces, de ley, muchachos, primer principio, el calor siempre se va a transferir de una atmósfera de mayor temperatura a una atmósfera de menor temperatura. En este caso, se va a transferir de 120 a 50 grados, porque lo que tenemos que hacer es atravesar esto, ¿sale? Para poder llevar a cabo el flujo de esta parte de 120, que es donde hay mayor energía térmica, a esta parte de menor energía térmica. Y de esta forma el flujo pues va a ser de este sentido. Ahora bien, ya tenemos un factor hacia dónde se dirige la temperatura. Otro factor, vamos a tener dimensionalmente hablando un área en la que va a atravesar esa temperatura. Es decir, mi barra, estoy ejemplificando que tiene 2 metros de ancho, 10 metros de largo y 6 metros de alto. Entonces, yo tengo que ubicar aquí el área que voy a atravesar. ¿Qué área voy a atravesar? Ojo aquí, deben saber identificar qué área atraviesan. Porque yo podría decir que el área a atravesar puede ser toda esta cara, o bien que el área a atravesar puede ser esta cara, ¿sale? O que el área a atravesar puede ser esta cara. A final de cuentas tengo 3 caras con áreas diferentes. Por eso debo saber de dónde a dónde voy a atravesar. Si nos damos cuenta, yo puse el 120 grados de este lado y el 50 grados del lado de atrás. Eso significa que el área que yo voy a atravesar es esta. El área que yo voy a atravesar es esta, ¿sale? Esta es mi área que yo voy a atravesar. Y de este lado tiene que pasar hasta este extremo, hasta esta cara. Si nosotros hiciéramos imaginariamente acá sus lados también, pues atravesaría hasta este lado. Este es el área que yo voy a atravesar, pasar de un lado hacia el otro. Entonces, vamos a saber a nosotros o vamos a determinar un nuevo término, que es la potencia, y la representamos con la letra P. La potencia no es otra cosa más que la velocidad o la rapidez con la que se pasa ese flujo de electrones, o esa energía calorífica, mejor dicho. Esa energía calorífica se va a determinar con la letra P, que es la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, es la rapidez con la que va a pasar de este lado que hay más energía a este lado que hay menos energía térmica. Entonces, la potencia nosotros la vamos a determinar así como la rapidez con la que fluye energía térmica en un tiempo determinado. Por eso las unidades de potencia van a ser Q sobre S. ¿Qué significa Q? Q me va a representar siempre mejor dicho, sobre S va a ser sobre T, que es el tiempo. Entonces me va a representar la letra Q, que es mi energía calorífica. Esto es el calor. Q va a ser el calor. Y T va a ser obviamente el tiempo. Entonces va a ser la cantidad de calor que pasa a través del tiempo. ¿Cómo se mide el calor? El calor en términos de unidades, esto va a ser igual, se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. De esa forma nosotros decimos que joule sobre segundo me va a dar igual a watts. Entonces la potencia al final la voy a medir en watts, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ver de los factores que tiene mi sistema de conductividad térmica
¿Cómo influyen en la potencia? Es decir, ¿qué le pasa a la potencia respecto a la temperatura? ¿Qué le pasa a la potencia respecto al área que atraviesa? ¿Qué le pasa a la potencia respecto al espesor que debe atravesar? ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que vamos a determinar en estos momentos. Por ejemplo, en este caso, vamos a ir viendo variable por variable. Vamos a tener una primer variable que la voy a identificar como delta T, ¿sale? Entonces vamos a tener una delta T. ¿Qué significa delta T? Delta T es diferencia de temperaturas. ¿Qué significa? La diferencia de temperaturas entre 120 y 50 va a ser 70. Hay 70 grados de diferencia. ¿Qué pasaría? Pues lo voy a poner aquí 120 y 50. La diferencia de estas la hago por una resta y son 70 grados, perdón. Son 70 grados Celsius. Acá tengo una T. Mi valor de delta T sería 70. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, aquí en lugar de 120 son 100 grados? O menos, son 70 grados. ¿Qué pasaría que acá fueran 70 grados Celsius en lugar de 120? Entonces tú dices 70 grados menos 50, va a haber una delta T de 20 grados, una diferencia de temperatura de 20 grados. Yo quiero saber cómo se comporta mi potencia, si es mayor o menor mi diferencial de temperatura. En este caso, delta T, si delta T es mayor, por lo tanto, mi potencia es mayor. ¿Qué significa? Que entre más sea la diferencia de temperaturas entre un lado y otro, va a haber mayor potencia y va a haber mayor rapidez, mayor velocidad para poder transferir calor. Entre más reducido sea, como en el caso de que fuera 70, de 70 a 50 solamente va a haber un delta T de 20. Entonces, si yo tengo un bajo valor de delta T, entonces mi potencia va a ser baja, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que mi variable de la temperatura, que el incremento de temperatura y la potencia son directamente proporcionales. Esto dice que por lo tanto estos son directamente proporcional. Directamente proporcional. Entonces, vamos a nuestra siguiente variable. Ojo acá. Mi área, vamos a irnos al área. El área que yo voy a atravesar es esta, ¿sale? Y la voy a pasar hacia esta cara. Entonces mi área en este caso sería 2 por 6, sería 12, 2 por 6 son 12 metros cuadrados, el área que yo tengo de contacto. Igual, vamos a hacer un supuesto. Voy a ir desborrando los ejemplos de donde les represento esto para que podamos ir explicando las demás. Ahora vamos a hablar del área. ¿Qué pasa? Si yo tengo un área, por ejemplo, como ahorita, que es 6 por 2, es 12, ¿sale? 6 por 2 es igual a 12. Por lo tanto, tengo área, que lo represento con la letra A. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, que entonces mi área, en vez de ser esta cara, fuera a lo mejor toda esta grande, ¿sale? Mi área sería 10 por 6, entonces sería el área 10 por 6, que esto va a ser igual a 60. ¿Qué pasa? Si yo tengo un área de contacto mayor, yo voy a tener una potencia mayor. Si yo tengo un área de contacto baja, yo voy a poner una potencia baja, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que la temperatura, el área, entre mayor sea el área, muchachos, entre mayor tengamos esa área de transferencia de calor, mayor va a ser la potencia. Y entre más reducida sea mi área, pues menor va a ser mi potencia. Por lo tanto, aquí decimos que esto también es directamente proporcional. ¿Sale? Entonces también es directamente proporcional mi área. Vamos a otra variable. ¿Qué más debemos de tener en cuenta para nosotros poder ver cómo se comporta mi sistema de conductividad térmica? Tenemos un espesor, muchachos. Acá hay que ver qué tanto tengo que atravesar.
aparte del área que tengo, mi área de contacto directo, es decir, esta área que yo les digo, esta área de contacto directo es la cara que va a pegar en los 120 grados. Hasta va a ser la misma cara en la que va a pegar a 50 grados. Toda esta área va a tener 120 grados y debemos alcanzar hasta este punto los 50 grados, pero en una misma área. El espesor es que tanto la va a atravesar. En este caso mi espesor sería este. Y el espesor lo voy a representar con delta X, ¿sale? Entonces mi espesor lo voy a representar con un valor de delta X. ¿Y cómo se comporta la potencia? Aquí, jóvenes, entre mayor sea mi espesor, por ejemplo en este caso que son 10 metros, para términos de este ejercicio, el delta X es igual a 10 metros. Pero ¿qué pasaría que en lugar de que el 50 grados estuviera acá, estuviera de este lado? Entonces el espesor sería de esta cara a esta y el espesor sería 2 metros. Tendríamos un delta X igual a 2 metros. Más adelante vamos a hacer los ejercicios para que vean cuál es la diferencia. Pero entonces, puede ser que mi espesor sea 10 metros, que mi espesor sea 2 metros, o mi espesor puede ser 6 metros si tengo 120 grados abajo y 50 grados arriba. Lo que hay que atravesar son 6 metros. Pero para términos de nuestro ejemplo, el espesor vale 10 metros. Entonces, ojo con el espesor, porque el espesor, aquí sí, entre mayor sea tu espesor, menor va a ser tu potencia. ¿Por qué? Porque tienes más que atravesar, entonces te vas a tardar más, tu potencia va a ser más lenta, ¿sale? Y a lo contrario, entre menor sea tu espesor delta X, por lo tanto va a ser mayor tu potencia. Es decir, si tienes solo que atravesar una barrita de 2 milímetros, pues va a pasar de volada, tu potencia incrementa. Entonces, si una aumenta y otra disminuye, aquí decimos que son inversamente proporcionales, ¿sale? Entonces, hasta aquí ya vamos entendiendo nuestra fórmula. ¿Y de qué más va a depender este show? De esto, jóvenes. Aquí tengo AG, acá tengo plata. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Entre mayor, y eso lo vamos a poner acá, entre mayor conductividad, o mejor dicho, entre mayor un material sea conductor, por lo tanto va a haber mayor potencia. Entre menor conductor, por lo tanto va a haber menor potencia, ¿sale? ¿Qué significa? Ahorita les puse la plata, pero si esta barra que yo les hubiera puesto fuera de oro, el oro tiene un valor menor al de la plata en conductividad térmica, entonces la potencia disminuye. Entre mayor sea el carácter conductor del material, mayor va a ser la potencia. Entre menor sea el carácter conductor del material, menor va a ser la potencia. Por lo tanto, en este caso, también son directamente proporcional. ¿Sale? Entonces, de esta fórmula y de todo este show que acabamos de escribir, nosotros vamos a sacar una super fórmula para calcular la potencia. Entonces, aquí vamos a colocar nuestra super fórmula máster para calcular la potencia. Potencia va a ser igual, ahora bien, a aquello que es directamente proporcional. Primero, ¿qué tanto un material es conductor? Eso, de acuerdo a una tabla de conductividad térmica que ustedes ya transcribieron a su cuaderno, se representa con la letra K, ¿sale? Esta conductividad. Por lo tanto, siempre lo que es directamente proporcional va arriba, lo que es inversamente proporcional va abajo. Por lo tanto, K es directamente proporcional, que multiplica al área. El área es directamente proporcional también. El incremento de temperatura igual es directamente proporcional, delta T, y dividido entre delta X. ¿Por qué dividido entre delta X?
porque delta X, si nos damos cuenta, es inversamente proporcional. Entonces lo divide. Entonces mi formulita queda tal cual. Conductividad térmica, en este caso del material que tenga que ser, por el área que atraviesa, en este caso es esta área, por el incremento de temperatura, es decir, la diferencia de una temperatura a otra, entre el delta X, que es el espesor o el de lo que debe de atravesar. En este caso son 10 metros. Entonces voy a borrar todo esto para poder sacar nuestro cálculo. Y entonces decimos lo siguiente. Ya tenemos nuestra fórmula y entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestros cálculos. Ahora bien, para estos términos vamos a decir, vamos a ver el valor de cada uno. Primero hay que ver los datos que tenemos. Vamos a tener datos. K. La conductividad térmica de la plata, en este caso la KdAg, va a ser igual a 429. De acuerdo a lo que ustedes tienen en sus tablas, es 429. Las unidades de conductividad térmica, muchachos, recuerden que es watts que divide a metro por grado centígrado o grado Kelvin. Es indistinto, ¿sale? Los grados Kelvin o grados Celsius, el punto que es la temperatura. Pueden ocupar los que sean de acuerdo a los grados que aquí les manejan. Como aquí nos manejan Celsius, esto ya lo voy a borrar. Como aquí nos manejan Celsius, pues voy a ponerle Celsius, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Nos dice que nos piden el área. El área para términos de mi ejercicio, ¿cuánto es? Es el área que está en contacto con los 120 grados. Esa área es 6 por 2, 12 metros cuadrados, ¿sale? Ahora bien, seguimos a la siguiente. Incremento de temperatura, delta T. Delta T es la diferencia entre la temperatura mayor menos la temperatura menor. Por lo tanto, esto va a ser igual a 120. Esto va a ser igual a 120 menos 50. Y esto va a ser igual a 70 grados Celsius. ¿Sale? Y finalmente delta X, que va a ser igual al espesor que atraviesa. Y en este caso son 10 metros. ¿Sale? ¿Por qué? Porque voy a pasar de esta cara hasta la otra. ¿Cuántos metros hay que atravesar? 10 metros. Entonces, vamos a empezar a sacar nuestros cálculos. Ahora sí, aplicamos fórmula y sustituimos valores. La potencia va a ser igual acá 429 watts sobre metro por grado Celsius, ¿sale? Que multiplica al área, el área que son 12 metros cuadrados, ¿sale? Que multiplica al cociente del incremento de temperatura, que son 70 grados Celsius, entre delta X, que es 10 metros. 10 metros. Entonces, primero vamos a hacer nuestra división, ¿sale? Vamos a ir desarrollándolo. La potencia va a ser igual a 429 watts sobre metro por grado Celsius, que multiplica a 12 metros cuadrados. 70 entre 10 nos da 7, muchachos. 70 entre 10 nos da 7 grados Celsius sobre metro, ¿sale? Ahora bien, vamos a hacer, ojo aquí con las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a hacer primero esta multiplicación, ¿sale? Potencia va a ser igual a 429 watts sobre metro por grado Celsius. ¿Cuánto es 12 por 7, muchachos? 84. Son 84. 84, ojo acá, metro cuadrado, grado Celsius, por grado Celsius sobre metro, ¿sale?
Entonces, ya tenemos acá nuestro resultado. Voy poniendo metro cuadrado por esto, metro cuadrado por grado Celsius sobre metro. Voy poniendo las unidades para que veamos al final qué nos queda. Ahora sí, multiplicamos 429 por 84. 429 por 84 nos da 36.036. 36.036, ¿sale? 36.036. Ahora bien, hay que ver las unidades. El watts lo vamos a pasar como tal. Y ojo, aquí con las unidades. Vamos a empezar a eliminar. Los grados centígrados se van a ir. ¿Por qué? Porque acá tengo uno abajo y tengo uno arriba. Se va a ir. Acá tengo metro y metro. Este metro y este metro hacen un metro cuadrado y se va con el metro cuadrado de arriba, ¿sale? Por lo tanto, la única unidad que me queda son watts, 36.036 watts. Y este es el valor que a mí me da de mi potencia en una atmósfera de 120 grados a una atmósfera de 50 grados, pasando por una super placa de plata de 2 metros por 6 por 10, en donde tengo que atravesar 10 metros y tengo un área de contacto de 12 metros cuadrados. 36.036 watts sería mi resultado. En el siguiente video vamos a hablar de otro ejercicio en el cual vamos a establecer el mismo ejemplo, pero ocupando otras áreas de contacto para que veamos la diferencia. Nos vemos en el siguiente video, jóvenes.